I can feel there is somebody here, and he's watching over me tonight as he takes away my fears, lets me know there's a heaven up there. Yeah, he's reaching out his hand to me to wash away my tears. Oh, I know you and I praise you. Got my arms open for your love. Oh, I want to be near you. I hear angels from up above. They sing hallelujah. They sing hallelujah. ¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Dios me los bendiga en Cristo y María. Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a este subprograma Palabras de Vida con Fray Giovanni Luicio Mas por Multicanal Radio, Madrid, España. Y este fraile pertenece a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Así que estamos en un día más del Señor, una oportunidad más para nosotros orar, alabar a Dios, adorar al Señor y por supuesto entre nosotros dialogar. Como pueden ver, le pueden dar link a la campanita, denle me gusta, se suscriben. También pueden inscribirse en Patreon y así colaborar con nosotros a partir de los 5 euros. Mire que estamos necesitando, ¿no? La emisora y yo también, porque así eso nos ayuda a nosotros a producir mejores programas y darnos ánimo. Ánimo, mire que las cositas en Venezuela no están muy buenas. Así que bueno, vamos a disponernos a orar, ¿les parece? Vamos a darle gracias al Señor por todos los beneficios que nos ha dado, ¿no? Y nos está dando. Así que vamos a prepararnos. Usted que está allá tomando la tacita de café, el chocolatico. Ya estamos en primavera. Primavera. Bueno, así que cuando las flores comienzan a salir, los pajaritos cantan, bueno, se van deshielando ya las montañas, los riachuelos van creciendo, bueno, horario de primavera. Así que te voy a dar un chance para que usted vaya preparándose para la oración y así me acompañe. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh buen Jesús, muy buenos días. Te quiero dar gracias, Padre de misericordia, por este momento que puedo acercarme a ti, pero como prefiero estar frente a ti en la Eucaristía. Pero en este momento estoy con mis hermanos, mis radioescuchas de Multicanal Radio, tanto en Madrid como en Venezuela. Primeramente te quiero dar gracias. Gracias porque me has dado la vida, porque me has dado la salud, porque me has dado ser lo que soy. En eso te quiero dar gracias, Padre de misericordia. Gracias por la familia, gracias por mis amigos, gracias por la orden a la cual pertenezco y que le debo tanto y me ha formado tanto. Te quiero pedir, Padre de misericordia, por todos los fieles difuntos,
a ellos especialmente, que esta oración sirva para llevar a uno al cielo y quitarlo del purgatorio. Te quiero pedir por mis padres, Juana Evangelista y Sante. A ellos, Padre, tenlo en la gloria. Y a todos los padres del mundo, que recuerden los hijos que deben respetar a los padres, deben amarlos, deben bien recordarlos. Te quiero pedir por mi Venezuela, Padre de misericordia, por mi Venezuela que está sufriendo tanto en este momento, los cortes de luz, la falta de agua, la crisis económica, la crisis política de unos gobernantes que perdieron las elecciones, Padre, y tú lo sabes, ellos lo saben, el mundo lo sabe y no se quieren mover de allí. Te quiero pedir por Venezuela, para que tengamos la fortaleza. Te quiero pedir por todos los presos políticos, los que están presos de conciencia por pensar. Padre, te pido por ellos para que no los sigan torturando, para que no los sigan vejando, para que los suelten. Te quiero pedir especialmente por mi hermano y amigo Ernesto Paracaima, el legítimo alcalde del municipio Simón Rodríguez, de la ciudad del Tigre en Venezuela, que fue secuestrado vilmente, puesto preso, vejado, por pensar, por decir las cosas. Padre, te pido por él para que le dé la libertad, una libertad plena, y él puede incorporarse a su vida por sus padres, por doña Osiris, por su papá, don Paracaima, por sus hermanos que también están siendo perseguidos. Por mí, Padre, te quiero pedir, por mí, porque también yo tengo miedo, pero como siempre he dicho, el miedo no es la ausencia de valor. Te quiero pedir por la orden franciscana para que tengan muchas vocaciones y vocaciones buenas, para que crezcan y no desaparezca la obra de estos frailes que vinieron a refundarla, a traerla nuevamente, ya por los años 50. Daré muchas vocaciones, así como a mi orden daré muchas vocaciones. Te quiero pedir por el Papa, por su salud, para que se recupere y para que reflexione que lo que está pasando en la iglesia no es bueno. No es bueno. Por los obispos y cardenales, por estos obispos y cardenales progre, para que reflexionen que los que están cometiendo herejías son ellos, porque en estos días, Padre, un hermano mío, sacerdote, por defender a la iglesia me llamó hereje. Ahora resulta, Padre, que aquí se le llama hereje a quien defiende la iglesia. Te quiero pedir por nuestro obispo diocesano, José Manuel Romero Barrios, para que siga en su ministerio, para que realmente también él vea los errores que ha cometido en la sinodalidad. No ha sido buen compañero de algunos, tal vez ha sido compañero de otros, pero de algunos no. No se puede amar lo que no se conoce, no se puede desconocer de un plumazo la labor de varios y de muchos. Eso no es sinodalidad. No se puede dar las cosas de la iglesia a sectas. Eso en la humildad hay que reconocerlo. Te pido por mí, para que no me hagas tan impetuoso. Pero también te pido por todos y cada uno de nuestros obispos venezolanos para que realmente digan las cosas que tengan que decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, ¿quieren participar con nosotros? Bueno, en la mensajería de texto estamos saliendo por X, por Instagram, también por radio, estamos saliendo por YouTube, por Facebook, por todos los medios de comunicación. Así que, ¿quieren participar? Escríbanos, yo, voy compartiendo con ustedes. El tema de hoy, la conversación de hoy es que Dios es católico. Miren, muchas personas no saben, incluso de nuestra misma iglesia católica, que Dios es católico, que nuestra religión es cristiana y que la iglesia es la católica. Porque acá tienen un arroz con mango, incluso los mismos pertenecientes a la iglesia católica, los mismos. Ellos dicen, yo soy católico, ella es cristiana. Señora, decir católico es decir cristiano es decir católico, porque antes no existían toda esta chorrera de sectas evangélicas, de protestantes, eso no existía. La iglesia, en tiempo de los apóstoles, en la patrística, era una sola, y sigue siendo una sola, cuidado, sigue siendo una sola. Están llegando los mensajes, vamos a revisar por acá. Bueno, y como le iba diciendo, la iglesia, ella es una sola, sigue siendo. Entonces, cuando uno dice que Dios es católico, se escandalizan los hermanos. Muchos hermanos se escandalizan. Y vean ustedes que está comprobadísimo que son, como he dicho, que son muy pocos los hermanos separados que suelen preguntar por el significado de la palabra católico o católica. Y otros tantos hermanos cristianos católicos que también desconocen su adecuado significado y, por si fuera poco, el origen histórico del mismo, siendo incluso servidores e integrantes activos de la Iglesia Católica, sirviéndole, si se quiere, por más de 40 años, muchas personas, a la misma, si se quiere, iglesia. Esto es inconcebible. El otro día yo hablaba con un ministro extraordinario de la comunión y no sabía lo que significaba el significado de Iglesia Católica. Y vean ustedes que, y no es que quiera ser chocante, no, la verdad hay que darle con humildad, pero Señor, busque manera de prepararse. Usted no puede hablar de algo que no conoce. Entonces está pirateando. Y ese es el problema de muchos cristianos católicos, que estamos pirateando. Y aunque sea mentira lo que estén predicando los evangélicos, ellos no están pirateando su mentira, no la están pirateando porque se la aprenden de verdad. Ellos no piratean su mentira, pero nosotros estamos pirateando la verdad. Entonces, están muy contados los cristianos católicos que se forman en la fe. Y si bien es cierto, la mayoría de los hermanos separados en el mundo, ellos también desconocen el significado de la palabra católico o católica. Además, colocan una barra hermética, un círculo hermético de repudio a la parte histórica. Ellos eliminan la historia, eliminan la tradición, porque la tradición es la historia, no es que la tradición sea una serie de normas o dogmas, no, es historia. Nosotros creemos en la palabra y en la tradición, en la palabra escrita y en la tradición oral, en la historia. Entonces, ellos colocan un hermetismo de repudio en esa parte histórica, lo cual no les permite ellos nunca aceptar y no aceptarán la verdad. Y aún peor, en el momento
que un católico se lo está explicando con detalles, basándose con la Biblia y la historia, ellos no aceptan. Son cerradísimos. Y eso es parte del fanatismo, porque no razonan. Vean, en una ocasión, y no voy a decirlo, no voy a decir el grupo, porque es un grupo, bueno, pero en una ocasión, un grupo de hermanos cristianos católicos, ellos se encontraban, ¿no?, reunidos en una casa, ¿no?, estudiando y degustando la palabra de Dios, y estaban allí, tú sabes, Cristo y yo en mayoría aplastante, todo esto, ¿no? Y en ese instante llegó una señora que bueno, llegó tarde. Ella era del mismo grupo, pero como su grupo no se había reunido, ella la invitaron a ese grupo, o sea, del grupo de ese movimiento si quiere, militante de la Iglesia Católica. Y se había presentado un poco tarde, ¿no?, en la reunión pautada. Y excusándose del mismo, por desconocimiento, digo yo, no, bueno, eso fue hace muchos años, dijo lo siguiente, ¿no?, más o menos, creo que fue así: no sé si meterme a cristiana o a católica. Insólito, yo me llevo las manos en la cabeza, yo soy muy expresivo. Insólito, ¿qué pasó acá? Todavía en el mundo existen personas de este tipo y dentro de la Iglesia Católica que quizás por su falta de formación no saben discrepar que los únicos cristianos, sí, aunque suene chocante, pero es así, los únicos cristianos que han existido desde los discípulos o la iglesia primitiva hasta nuestros días han sido por siempre y para siempre los únicos y mismos católicos. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 11, versículo 26. Búsquelo. Hechos 11, Hechos capítulo 11, versículo 26. Las demás son sectas, sí señor, son sectas que usurpan el nombre de cristianos. Como yo lo he dicho anteriormente, sabemos que los términos purgatorio, sacramento, asunción de María, bautismo del niño, no están registrados en la Biblia, pero se encuentran allí en la doctrina, que es lo que más importa, la doctrina. Lo creemos y lo aceptamos, y esto mismo sucede con la palabra católico en la Biblia. Por eso que basándonos en esta introducción, yo quiero desarrollar un poquito el tema, ¿no? Aquí voy. ¿Y cuál es la razón de las sectas evangélicas? ¿Cuál es la razón de los protestantes? Ellos dicen que Dios jamás será católico, porque la fe y la doctrina de los católicos es errónea y diabólica. Ay, yo escucho uno que si la ramera, que si la Babilonia, que si la prostituta, que si María es una prostituta. Dios mío, no se puede amar al hijo y despreciar a la madre. Eso es antinatura. Y los evangélicos son antinatura. Si alguien me pregunta, ¿usted cree en el ecumenismo? No, no creo en el ecumenismo, porque el ecumenismo está siendo mal interpretado. El ecumenismo es no agarrarse de las manos, tomado de la mano con Jesús yo voy. No, nada de eso. Es ustedes vuelvan a casa. Estas son las razones. Deben volver a casa. Estamos abiertos para que ustedes vuelvan a casa. Otra cosa es el diálogo interreligioso y otra es el ecumenismo. El ecumenismo es que los hermanos que se fueron vuelvan a casa. Ellos jamás, los protestantes, los evangélicos, ellos llaman, en su razón dicen, jamás Dios será católico, porque la fe y la doctrina de los católicos es errónea y diabólica. Ellos dicen que resulta ilógico pensar que Dios sea católico cuando la Iglesia Católica es pagana, es idólatra, el mismo cuento, ¿no? La gran ramera y sus miembros son desobedientes a la palabra de Dios, no usan la Biblia, no predican. Bueno, ¿acaso Dios estaría, dicen ellos, no? Yo he escuchado mucho, ¿acaso Dios estaría en una iglesia así? Bueno, yo no sé. Ahora, ¿cuál es la razón de los cristianos católicos para afirmar de que Dios es católico? Perdón.
Dios es católico, Jesús y sus discípulos son católicos, María es católica, todos los santos del cielo son católicos. Y para demostrar con lectura bíblica que Dios es católico, es decir, la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, debemos concentrar la atención y realizar un profundo estudio al significado de la palabra católico o católica. Y a partir de ello, mis queridos radioescuchas, podremos entonces nosotros comprobar que Dios es tan católico como nosotros, como este fraile que le está hablando ahorita. El gran pueblo militante de Dios. Y no solo eso, está sobreentendido que siendo Dios católico, y como lo hemos dicho anteriormente, también lo son todos aquellos que han alcanzado la gloria del cielo, es decir, todos los santos, e incluso los evangélicos son católicos, los protestantes son católicos. Por eso me voy a basar en la definición que nos proporciona Wikipedia. Yo no me voy a ir muy lejos. Ahí Wikipedia, San Wikipedia, no, todo lo que usted pide ya se lo da, pero cuidado con lo que pide, porque a veces si usted pide cosas malas, le da cosas malas. Mosca. La verdadera información es la buena, ¿no? Pero en Wikipedia nosotros más o menos podemos definirlo así, y así se define también en los estudios de teología, perdón, y en idioma, que la palabra católico, católica, o sea, que deriva del latín, es un latín tardío, ¿no? Que es catholicus, del adjetivo griego kaikiorus o kaikokos, ¿no? Católico o católicos. O sea, todo esto significa, ¿qué significa esto? En español, estamos hablando del latín tardío, en español, ¿qué significa? Bueno, universal. Entonces, proviene del adjetivo griego también, que podríamos decir katoiloukus o katolous, que es una combinación que significa en conjunto, o sea, en conjunto, universal en conjunto. También significa, cuando lo traducimos, de acuerdo con el todo, de acuerdo con el todo. ¿Y qué es el todo? Es Dios. Yahvé, Dios el que es. Vea el significado. Católico significa en español en conjunto o de acuerdo con el todo. ¿Y quién es el todo? Es Dios. También podemos definirlo o en general, ¿no? En general, ¿no? Por supuesto, como he dicho, una combinación de las palabras griegas kata, o si se quiere, kata, pero aquí kata, que significa sobre. Cuando uno tiene catarata, es sobre el ojo. Kata, sobre la piel, o sea, sobre. Catarata, kata, es una palabra griega, kata, que significa sobre. No sé si me estoy explicando acá, querido. Y oius, o kata, tolicus, kata, licus o licus. Ajá. ¿Qué significa licus? Imagínense ustedes, ajá. Todo. Entonces, ¿qué significa católico? Sobre todo. ¿Y quién está sobre todo? Es Dios. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice Wikipedia. Yo lo invito a que busque Wikipedia y vean el análisis exacto que hacemos. Porque acuérdense que el Nuevo Testamento está en lo original, o sea, los primeros, los libros, estaba escrito en griego y fue San Jerónimo, un santo católico de la Iglesia Católica, que él tradujo la Biblia del griego al latín, que era la lengua universal en ese momento. Entonces,
Vean ustedes, y ahí vamos a hacer una pauta, el primer uso, lo pueden buscar, el primer uso registrado de la palabra católico proviene de la carta a los esmirniotas. ¿Sí? Lo pronuncie bien. Sí, los esmirniotas, sí. ¿Quién la escribió? San Ignacio de Antioquía, que él murió en el 110 después, si se quiere, después de Cristo, martirizado por su fe. Y él fue alumno, conoció a Juan, el evangelista, ¿sí? A Pablo. Él la utilizó por primera vez también para referirse de manera más amplia a toda la iglesia cristiana. ¿A quiénes fueron los primeros que llamaron cristianos? A los católicos. A los católicos fueron los primeros que llamaron cristianos. Y ahí la palabra registrada está en San Ignacio de Antioquía. Entonces esta palabra la amplió y cuando él decía católico, decía cristiano. Y cuando decía cristiano, decía católico. ¿No? Dense en cuenta. Por eso que voy a hacer si quiere, una pausa acá para nosotros seguir hablando de este tema. Está interesante, ¿verdad? Bueno, vamos entonces, porque vamos a hablar de San Ignacio de Antioquía. Vamos a hablar un poco sobre San Ignacio de Antioquía. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos en su programa Palabra de Vida. Vamos a ver de repente la opinión de un sacerdote sobre la catolicidad de la iglesia y de que Dios es católico. Ya regresamos. Cuando hablamos de peregrinos en el Antiguo Testamento, un elemento importantísimo que se convirtió posteriormente en un conjunto de leyes para regirlo y consolidarlo era el de la hospitalidad. Era la forma como un pueblo en camino también aceptaba a los caminantes, algunos peregrinos, forasteros, y los acogía sin mayores condiciones. Esta costumbre se mantuvo como una distinción propia del pueblo de Israel. Rechazar al forastero, al extranjero, al migrante, por decirlo en términos actuales, y al peregrino, era una falta de suma gravedad para los miembros del pueblo de Israel. Hoy nosotros vivimos una situación en la que muchos migrantes, la inmensa mayoría de ellos, gente honesta, necesitada, pobre o requerida de una ayuda, está siendo menospreciada por aquellos que se consideran los dueños del mundo, sin olvidar que es un mandato del amor, la hospitalidad y el ayudarlos a enraizarse luego de haber perdido sus raíces en el pueblo donde nacieron. Por eso es importante que en este tiempo en el que queremos ser peregrinos de la esperanza, seamos también capaces de recibir a hombres y mujeres que buscan fortalecer su esperanza con la hospitalidad. Bien, acabamos de escuchar en voz de Monseñor Mario Moronta, obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal, hablar sobre lo que es ser peregrino, lo que es ser emigrante, lo que es ser la persona que está en la calle y que por diversas circunstancias tiene que peregrinar. En este momento no hace falta buscar muchos peregrinos. Ahorita en nuestro Tigre, en nuestra ciudad del Tigre, volvemos a encontrar los peregrinos, familias enteras hurgando en la basura, comiendo basura, frente a los restaurantes, frente a las pizzerías, a las polleras. He visto yo familias que está pasando el servicio de aseo urbano nocturno y veo familias detrás revisando las bolsas junto con los perros. Ya haremos un programa de eso. Ellos también son inmigrantes, ellos también son peregrinos y nosotros debemos acogerlos, debemos acompañarles, porque al peregrino hay que aplicarle la sinodalidad, el acompañamiento. Vean
ustedes lo importante de esta, si se quiere, situación, ¿no? Bien, vamos a ver un comunicado del gobierno nacional. Yo primera vez que veo un país que se construye sin trabajo, ¿no? Hemos tenido graves problemas de electricidad. Nos dan un racionamiento, de electricidad, por lo menos a nosotros 3 veces al día. La quitan, la ponen, la quitan. Bueno, es terrible. Y eso deriva a otras consecuencias, que no tenemos el servicio de agua porque las bombas se apagan y tardan en llegar el agua a las tuberías. Y eso trae toda una serie de conflictos. Un venezolano con más caribajo porque con lo que pasó en las elecciones que se ganaron, entonces un gobierno que se instaura y no quiere reconocer que, bueno, que perdió. Se va la electricidad y vienen con cualquier cuento, que si es la iguana, que si es esto, que si es el otro, que si es saboteo. Ahora es el cambio climático, que el calor que hay en Venezuela. Bueno, aquí tenemos una temperatura bien sabrosa ahorita, ¿no? Sí ha hecho su calorcito, pero como es normal, estamos en el trópico. Pero es negligencia, es negligencia. Yo le voy a dejar el comunicado oficial. Aquí se los voy a dejar y ustedes juzguen por su propia cuenta. Bolivariana de Venezuela, comunicado. Poderes públicos darán el ejemplo en las próximas 6 semanas de dura sequía por el calentamiento global. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa que, producto de la emergencia climática que ha conllevado al aumento de temperaturas a escala mundial, estamos haciendo frente a un evento climatológico que afecta el nivel del agua de los embalses que generan la energía eléctrica en la región andina. Esta situación especial convoca a la participación de todos y todas como responsables del uso de la energía eléctrica para actuar en conjunto y superar este desafío. Por estas razones y en aras de dar el ejemplo en las resoluciones de la vida nacional, a partir del lunes 24 de marzo de 2025, en toda la administración pública nacional, conformada por ministerios, gobernaciones, alcaldías y en los poderes públicos del Estado venezolano, se llevarán a cabo las siguientes acciones. Primero, se ajustará el horario laboral desde las 8 a.m. hasta las 12:30 p.m. durante las próximas 6 semanas. Quedarán exceptuadas de esta acción los organismos que garanticen servicios esenciales a la población. Número 2, se declara el 1 por 1, que consiste en un día laborable, por un día no laborable. Número 3, durante el día laborable los trabajadores públicos complementarán su horario especial apoyando el fortalecimiento de las salas de autogobierno comunal, cumpliendo labores inherentes a la consolidación de los circuitos comunales como órganos fundamentales del poder popular. De igual manera, hacemos un llamado a la población para acompañar estas acciones con otras medidas efectivas, tales como el ajuste de la temperatura de los aires acondicionados a 23 grados, el aprovechamiento de la luz natural y la desconexión de aparatos electrónicos cuando no lo estemos utilizando, entre otros. En unión, avanzamos en el colectivo para garantizar la vida nacional, su normal desenvolvimiento y el desarrollo de las fuerzas productivas y de servicio para la felicidad de nuestro pueblo, en este momento que atraviesa la humanidad entera para mitigar las consecuencias del calentamiento global. Caracas, 23 de marzo de 2025. Bueno. Vean ustedes cómo están diciendo, o sea, un día sí y un día no. Van a trabajar un día sí y un día no, y de 8 a 12. Vamos a salir adelante. Y de paso hablan de la sequía en Mérida. Si nosotros no dependemos, o sea, hay embalses hidroeléctricos en Mérida, pero el 80% de la energía eléctrica de Venezuela nos viene de la represa del Guri. Y en las cabeceras del río Orinoco, del río Caroní, de todas estas cabeceras de todos estos ríos, está lloviendo, o sea que no hay problema
por la sequía, según ellos, pero hablan de medias. Alguien que me explique, por favor, esto. Entonces, esto no tiene ni pie ni cabeza. Esto lo que están tapando es la negligencia lamentable de esta situación, de este gobierno, y de repente a mí, bueno, que también a mí me vayan a tocar la puerta, tum, tum, por decir esto. Entonces, es tremendo lo que estamos viviendo. Bien, vamos a continuar con esto. Vamos a hablar un poquito de San Ignacio de Antioquía, que fue el primero que acuñó la palabra católico. Ya venía diciéndose según la tradición oral, pero él lo escribió en el siglo I. Entonces, bueno, vean, él murió en el 110 martirizado. Entonces vamos a prepararnos para continuar en su programa Palabras de Vida. Hoy, Dios es católico. La historia de San Ignacio de Antioquía, queridos hermanos, está marcada del martirio, ¿no? Y es importante, ¿no?, que tengamos que hablar de él. Yo quiero, bueno, por supuesto, en este momento, quiero extraer las palabras claves que hemos encontrado, lo que yo explicaba sobre que es sobre todo, lo que significa la palabra católico, ¿no? Que hemos encontrado con esta definición que hemos estudiado nosotros con Wikipedia. O sea, las cuales nos brindan datos importantes para una mejor comprensión del tema. Y son las siguientes, vean. Universal, en conjunto, pónganla en negrita ahí. De acuerdo con el todo, sobre todo. ¿Y quién es el todo? Es Dios. En resumidas cuentas, mis queridos radioescuchas, mis queridos televidentes de su programa Palabras de Vida por Multicanal, que nos están escuchando y viendo, todos estos términos significan, a grandes rasgos, universal o todo. Y cuando se habla de universal, se hace referencia a todos los confines de la tierra, toda la humanidad. Y según su significado, la palabra universal se refiere a todos los países, naciones o pueblos, a todos los tiempos, a las personas y a todas las cosas. Entonces, no hay duda que Dios realmente, queridos hermanos, aunque les fastidie a estas sectas evangélicas y a muchos, Dios es católico. Nos están escribiendo, saludos por allá a la gente de Palabras de Vida. Dios, hermanos, como estaba diciendo, Dios es realmente católico, porque la salvación es universal, pues Él, o sea, Dios, es para toda la humanidad, para ti y para mí. O sea que el evangélico, el testigo de Jehová, los hindúes, todos, porque el verdadero Dios, Yahvé, no Jehová, es universal, y eso significa católico. Dios es de todos y para todos. Jesús, María, los apóstoles, José y sus discípulos han sido siempre católicos, porque la palabra de Dios fue encomendada a todos ellos para transmitirla a todos los pueblos del mundo. Y todos estos pueblos, mis queridos hermanos y hermanas, hasta nuestros días continúan esta gran labor de evangelizar. No hagan por ahí como un obispo que yo estuve leyendo por allí, un cardenal, un obispo, dijo, hay que eliminar eso de evangelizar. Señores, ¿qué le pasa? ¿Es que quieren destruir la iglesia? Bueno, ese es otro tema que vamos a tratarlo. Pero bueno, estamos hablando de la universalidad de la iglesia. Hay que evangelizar a los demás, convirtiéndolas evidentemente en comunidades universales, o sea, comunidades católicas. Esto es lo que significa la palabra católica. Entonces, la Iglesia de Cristo es católica
Y en conclusión, como ya lo hemos dicho, cuando decimos que Dios es católico, significa que Dios es universal, que Dios es para todos, que Dios es verdaderamente de todos. Y esto hace referencia a que Dios está en todas partes y que su palabra y su salvación es para todos, hasta lo último de la tierra. Entonces la definición de la palabra católico está extraída en la fuente de Wikipedia. Y yo le voy a colocar ahí, cuando quede colgado el programa, lo voy a colocar para que ustedes puedan buscarlo. Hemos tenido ahí la imagen de San Ignacio, de este hermano de Antioquía, ¿verdad? San Ignacio de Antioquía, que ha sido el primero que acuñó la palabra católica. Yo la tuve ahí congelada para que ustedes vayan haciendo esa referencia, ¿no? Y él, vamos a ver un poquito de él. Hablar de San Ignacio es hablar del martirio, hablar de que él estuvo muy cerca de los apóstoles. San Ignacio de Antioquía, él fue el primero en nombrar, o sea, escribir, porque ya la nombraban, la palabra católico a la única iglesia de Cristo, diciendo, él escribió, donde está Jesucristo, allí está la iglesia católica. Por doquier aparezca el obispo, ahí está el pueblo. Lo mismo que donde quiera que Jesucristo está también, está la iglesia católica. Por eso que tenemos que pedir mucho a Dios que los obispos sean obispos que estén predicando lo que dejaron los apóstoles y no cualquier otra doctrina para complacer al mundo y no complacer a Dios en su palabra, que es el plan que tiene Dios hacia nosotros. Es el plan de los obispos, deben comunicar el plan de Dios sobre la humanidad. Los obispos no deben comunicar el plan del mundo sobre nosotros, no, cuidadito. Por eso que somos católicos y el obispo es el representante de los apóstoles. Por eso que hay que pedir muchísimo para que el Espíritu Santo les abra la luz y puedan predicar la sana doctrina. Entonces, ahí lo hemos dicho, donde está Jesucristo, ahí está la Iglesia Católica, donde está el obispo, está la Iglesia Católica. Y esto ocurrió cuando él muere, martirizado, en el año 110 después de Cristo, es decir, entre los años 100, 107 al 110, que San Ignacio de Antioquía escribió atribuyendo por primera vez el adjetivo de católico, que significa universal, a la Iglesia de Cristo. Vean que su fiesta se celebra cada 17 de octubre. Nuestro hermano San Ignacio de la Patrística, primeros padres de la fe, no era cualquiera persona, hermano. No. Era un sirio que llegó a ser padre de la iglesia y obispo. Fue el primero en llamar a la iglesia católica, o sea, en escribirla, porque ya se decía, porque los primeros que llamaron católicos fueron a los cristianos, ya se decía antes. Él lo que hizo fue recoger lo que escuchó de los apóstoles y, por supuesto, recibiendo la imposición de manos como obispo, nada más y nada menos de San Juan, sí, el apóstol el que más amaba al Señor, el que estaba ahí en la cruz con María y María Magdalena. San Ignacio de Antioquía, él es considerado por la Iglesia Católica tan importante por su cercanía cronológica con el tiempo de los apóstoles. Nada más y nada menos. San Ignacio, él fue condenado a morir, devorado por las fieras, y fue trasladado a Roma y allí recibió la corona de su glorioso martirio, ¿no? Cerca de los años 110. Y dense en cuenta que este San Ignacio que estamos hablando, que lo vemos ahí en la pantalla nosotros y lo vemos con orgullo. Este San Ignacio de Antioquía, que habla de la catolicidad, de la universalidad y llama
a la iglesia católica, la iglesia que fundó Cristo, perdón, él conoció a los apóstoles. Esto es una fuente, esto es histórico. Entonces, por eso que los evangélicos, ellos no conocen de historia, raspados. No puede. Ay, Señor, hay que respetar la historia. Él conoció a los apóstoles. San Ignacio de Antioquía, a él se le llama Padre Apostólico. ¡Wow! Porque habiendo nacido en Antioquía en el siglo I, fue discípulo, oigan esto, de los apóstoles San Pablo y San Juan. Qué dicha tener un santo que haya respirado el mismo aire de los apóstoles del Señor y haya llamado a la iglesia de Cristo católica, porque él lo escuchó de estos apóstoles y escuchó que a los que seguían a Cristo lo llamaron católico y después cristiano. Vean, Antioquía era la tercera ciudad más importante del imperio, después de Roma y Alejandría. También era una de las iglesias más importantes e influyentes que había en Antioquía. Y muchos cristianos de procedencia judía que huyeron de la destrucción de Jerusalén, ocurrida en el año 70 por el general Tito, que luego se convirtió en el emperador romano, ¿no? Yo, podría dar muchos pasajes bíblicos, ¿no? Para acá, ¿no? Para explicarle a las comunidades de las sectas evangélicas, de los protestantes, que a ellos les cuesta creer que la palabra católico es extraída de la misma Biblia, después de acoplar ideas, argumentos y conclusiones, y finalmente decir Dios es católico o la iglesia de Cristo es católica. No hay duda, porque Dios es universal y la iglesia de Cristo es universal, o sea, para todos. A esto llamamos doctrina. No está la palabra católico en la Biblia, pero está en la doctrina y asimismo muchísimos datos. Pero probablemente, y lo he dicho, en la historia se ha comprobado, San Ignacio de Antioquía, él se inspiró en los datos bíblicos para llamar a la iglesia católica, y estos datos bíblicos él los tomó evidentemente de los apóstoles. Le doy algunos. Efesios 2:12. Efesios 2:12. Yo podría hablarle de Efesios 2:12, pero el tiempo a nosotros se nos hace corto acá. El tiempo se nos hace corto y bueno, lamentablemente tuvimos acá un negrito, tuvimos de todo acá. Aquí lo tenemos, ¿no? Aquí lo tenemos. Bien, queridos amigos y hermanos, vamos a hacer esa pauta después de esta explicación. Vamos a escuchar las palabras de San Juan Pablo, pero antes, mis queridos hermanos y amigos, van a darle el link a la campanita. Suscríbanse en Multicanal Radio y denle me gusta y suscriben. Ahí le dejo esto para que ustedes más o menos vean ahí. Vean. Ajá. Multicanal Radio. Suscríbete. Palabras de vida con Fray Giovanni. Dale el link a la campanita. Dale ahí. Por favor, colabora con nosotros en Patreon a partir de $5. O euros, perdón. Bueno, $5, 5 euros. Están casi al mismo precio. Así que suscríbanse, mis queridos amigos y hermanos. Ahí les dejo yo esta suscripción. Antes de despedirnos, quiero que veamos y escuchamos 2 videos con un mensaje de San Juan Pablo II. Muy bueno, muy bueno. Y después entonces vamos a sacar las conclusiones de nuestro programa, que ha sido, para mí ha sido interesantísimo. Entonces, bueno, dejemos acá a San Juan Pablo II en este discurso anticomunista. Y después el segundo video, que son muy cortitos, no tengáis miedo.
Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedios para conseguir la justicia. El amor vence siempre, el amor vence siempre, como Cristo ha vencido. El amor ha vencido. El amor vence siempre. Aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Dios siempre puede más. No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida eterna. Buscad a Cristo, mirad a Cristo, vivid en Cristo. Este es mi mensaje. ¿Cómo nos hace falta en este momento un líder religioso con estos grandes mensajes muy directos? Yo, antes de despedirnos, en el domingo pasado, el programa que hicimos, donde decimos un sínodo de la sinodalidad, sin sinodalidad ni Cristo. Y hubo un hermano sacerdote, me dolió por ser este hermano sacerdote, ¿no? Muy cercano a mí, que dijo, bueno, esto yo no lo voy a ver porque son una más de las herejías que usted está diciendo. Ese es el gran problema que tenemos, que por el título no vemos el contenido. Vemos nada más el envoltorio. Y quienes me conocen saben que soy defensor de la sana doctrina. Soy defensor de la Eucaristía. Soy defensor del catecismo de San Juan Pablo II. Soy defensor del derecho canónico para que se haga justicia. Pero eso sí, que debe ser bien aplicada porque a veces las mismas instituciones de la Iglesia parecen instituciones gubernamentales que tienen las leyes allí y no las están aplicando con el debido proceso. Con el debido proceso. ¿Cuántas injusticias se ha hecho a nombre del Código de Derecho Canónico? Y que a veces guardan silencio y no se le da la defensa a muchas personas, sí, dentro de la Iglesia. Y si esto es herejía, decir la verdad, defender la verdad de Jesucristo, defender la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, defender que la misa se respete, que no se manche. Por lo menos, Monseñor Sarac, él nos dice a nosotros que él no vino a presentar su cultura africana en una misa. Él vino a presentar a Jesucristo. La cultura africana él la presenta fuera de la misa. Y acá hemos agarrado la misa, la liturgia, para hacer obras de teatro, aplaudir, presentar la misa africana, la misa del Señor. Ok, una cosa es la universalidad de la Iglesia, la palabra de Dios a todo. Pero otra cosa es la distorsión de la sana doctrina y de la sana liturgia. Entonces, si yo soy hereje
por decir estas cosas, bueno, soy hereje. Si algunos obispos me han cuestionado, como lo sé, lamentablemente, y no tengo nada contra él, ¿no? Me ha cuestionado nuestro obispo José Manuel Romero, y de repente, bueno, él estaría feliz. Me imagino de que nosotros no estuviéramos acá. Pienso yo, no estoy especulando acá. Pero es que, Monseñor, decir la verdad y defender a la iglesia en este momento que necesita la voz de sus pastores, por lo menos Venezuela necesita la voz de sus pastores claros. A mí me dicen, no, usted quiere saber más que lo del magisterio, pero ¿quiénes son los que están escandalizando a la iglesia? Yo no pertenezco al magisterio de la iglesia, pero el magisterio de la iglesia ha convocado el sínodo de la sinodalidad y ha hecho todas esas barbaridades. Y yo he escuchado declaraciones de muchos cardenales, de muchos obispos, que yo me pongo la mano en la cabeza y digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Que si lo digo yo, no nos van a sancionar. Yo voy a invitar a este programa, espero que sea la próxima semana, a Monseñor Juan de Dios, uno de los tantos sacerdotes, monseñores, obispos y cardenales cancelados por decir la verdad, por defender a la Iglesia Católica. Miren, quienes se han alejado de la Iglesia no somos nosotros. Han sido otros que están predicando un Cristo que no es el Cristo de los apóstoles, porque hay que decirlo así. Y a mí quien me diga lo contrario, me dice, Giovanni, que eso no es así. Yo, Señor, oye, por favor, uno ve las noticias, uno no es ignorante, uno más o menos está preparado. No podemos nosotros pasarnos una venda en los ojos. Vean a San Juan Pablo II, cómo habla en contra del comunismo fuertemente. Ahorita parecía que los obispos de ahora están blandende. Señores, no es compatible la doctrina comunista, no es compatible la doctrina masónica con el cristianismo de la Iglesia Católica. No es compatible. Y si decir esto me hace hereje, bueno, para ustedes, pero para el juicio de Dios no lo somos. Los caballeros de Cristo, nosotros defendemos la sana doctrina. Y bueno, me lo dijeron, hereje. Bueno, es posible que me abrirán procesos por ambos lados, tanto los del gobierno nacional, si no me hacen tuntún los del gobierno nacional, me hacen tuntún los de algunos de la iglesia, de mi iglesia católica. Abramos los ojos. Este programa es para abrirte los ojos, para que defiendas a tu iglesia, defiendas a María, defienda a los santos, defienda nuestra doctrina. No a documentos como fiducia súplica y otros más, no a la Pachamama, no a la deformación de nuestra fe, no a decir que todas las religiones son iguales y conducen a Dios. Eso no es así, eso no es universalidad, no lo es. Bien, nos despedimos, nos vamos. Dios los bendiga en Cristo y María. Hablado para ustedes Fray Giovanni Luicio Más. A la despedida, denle clic a la campanita, denle me gusta, pasen un buen domingo, me perdona si ofendí a alguien, ponga a remojar sus barbas, porque si está viéndolas el vecino arder. Y la palabra de Dios es luz, no es oscuridad, no es confusión. No a la doctrina de la contradicción, que hoy dicen una cosa y mañana otra. Y así está la iglesia. Así está la iglesia a veces en muchas cosas. Y así está lamentablemente. Por eso que debemos orar mucho por nuestro Santo Papa, para que salga bien. Es el Papa de la Iglesia Católica. Pero ¿cuántas veces yo he escuchado que dice una cosa y mañana otra y tiene que salir el departamento de prensa o cualquier discaterio diciendo el Papa no quiso decir eso? No, ojalá sea como San Juan Pablo II o San Benedicto XVI, que las cosas las dijo de frente. Dios los bendiga en Cristo y María.
I can feel there is somebody here, and he's watching over me tonight as he takes away my fears, lets me know there's a heaven up there. Yeah, he's reaching out his hand to me to wash away my tears. Oh, I know you, and I praise you. Got my arms open for your love. Oh, I want to be near you. I hear angels from up above. They sing hallelujah. They sing hallelujah.